Imagina un día gris y silencioso de 2024. Estás en el cementerio americano de los Países Bajos, en Margraten. Un lugar solemne, casi sagrado, donde miles de cruces blancas se alinean en una perfecta formación, honrando a los caídos. La atmósfera es de paz y respeto. Pero entonces, ves algo que no encaja. Dos operarios, con uniforme de mantenimiento, se acercan a un expositor que narra las historias de las unidades que lucharon aquí. No son vándalos, sus movimientos son precisos, casi quirúrgicos. Con herramientas, desatornillan y retiran con cuidado un panel informativo específico. La cámara se acerca y lo ves claramente. Es una foto de soldados negros del 761 Primer Batallón de Tanques, los Panteras Negras, con un texto que describe su papel crucial en la liberación de esta misma tierra. Lo retiran, dejando un hueco vacío, un rectángulo de silencio en medio de la historia oficial. Un acto de borrado que no ocurrió hace un siglo, sino ahora mismo. Este acto, frío y burocrático, no es un hecho aislado. Es el capítulo más reciente de una historia de borrado deliberado que se extiende por más de un siglo. La historia que te contaremos hoy no es sobre un simple olvido, sino sobre un proyecto activo para eliminar de la memoria a regimientos enteros de héroes. Esto no fue un detalle de la historia, fue borrado a propósito. Si quieres que el algoritmo de YouTube muestre esta verdad incómoda a más personas, deja tu like ahora mismo. Porque lo que vas a descubrir es cómo Estados Unidos utilizó a sus soldados negros para ganar sus guerras más importantes y luego les traicionó sistemáticamente, negándoles no solo sus derechos, sino su propio lugar en los libros. Una traición tan profunda que sus ecos, como acabas de ver, llegan hasta nuestros días, con un panel de metal siendo retirado en silencio en un cementerio europeo. Para entender la magnitud de esta traición, debemos retroceder. Nuestro viaje abarca 80 años cruciales, desde la Guerra Civil en 1861 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Durante este tiempo, Estados Unidos se proyectaba al mundo como el gran defensor de la libertad y la democracia. Luchó para abolir la esclavitud, para hacer el mundo seguro para la democracia en la Primera Guerra Mundial y para derrotar al fascismo de Hitler. Pero esta era una fachada. Dentro de sus fronteras, el país estaba definido por un sistema de supremacía blanca institucionalizado. Las leyes Jim Crow imponían una segregación racial brutal. El Ku Klux Klan aterrorizaba a la población negra con impunidad y el propio ejército estadounidense era una de las instituciones más segregadas de la nación, convencido por su propia pseudociencia de que los hombres negros eran inferiores, cobardes e incapaces de combatir. En este escenario de hipocresía absoluta, surgieron hombres dispuestos a luchar en dos frentes a la vez. Por un lado, contra los enemigos de Estados Unidos en el campo de batalla, por otro, contra el odio de su propio país. Son el 54 Regimiento de Massachusetts en la Guerra Civil, compuesto por hombres libres y esclavos huidos. Son el 369 de Infantería, los legendarios Harlem Hellfighters de la Primera Guerra Mundial. Son el 761 Primer Batallón de Tanques, las Panteras Negras del General Patton, y los audaces aviadores de Tuskegee en los cielos de la Segunda Guerra Mundial. Todos ellos compartían una creencia, una esperanza desesperada, que si demostraban una valentía incuestionable, si su sacrificio era lo suficientemente grande, América se vería obligada a reconocer su humanidad y concederles la ciudadanía plena. Creían en el mito fundacional de su país, que el respeto se gana. Lo que no sabían es que el sistema estaba diseñado precisamente para que esa ecuación nunca funcionara. El Estados Unidos por el que estos hombres se preparaban para morir era una nación construida sobre una contradicción fundamental. En el escenario mundial se presentaba como el faro de la libertad. Desde la Guerra Civil, librada para abolir la esclavitud, hasta la Primera Guerra Mundial, donde luchó para hacer el mundo seguro para la democracia, y finalmente en la Segunda Guerra Mundial, contra la tiranía fascista, su propaganda era siempre la misma: somos los defensores del mundo libre. Pero esta era una historia contada hacia afuera. Hacia adentro la realidad era otra muy distinta. Mientras el país se convertía en una superpotencia global,
Expandiendo su influencia y su poder, en casa perfeccionaba un sistema de opresión racial tan sofisticado y brutal como cualquiera de los que pretendía combatir en el extranjero. Cada discurso sobre la libertad en Europa era una bofetada para los millones de ciudadanos negros a los que se les negaba esa misma libertad en su propia tierra. Una hipocresía que no era un fallo del sistema, sino su diseño. Ese diseño tenía un nombre: Jim Crow. No era simplemente un conjunto de prejuicios, era una arquitectura legal y social de apartheid. En el sur, y de manera no oficial en el norte, estas leyes dictaban cada aspecto de la vida: fuentes de agua separadas, escuelas inferiores, barrios segregados, asientos traseros en los autobuses. Pero iba mucho más allá. Era la negación sistemática del derecho al voto, a través de impuestos y pruebas de alfabetización fraudulentas. Era la prohibición del acceso a la justicia, donde la palabra de un hombre negro no valía nada contra la de un blanco. Y para asegurar que nadie se atreviera a desafiar este orden estaba el terror. El Ku Klux Klan y otras organizaciones supremacistas operaban con la complicidad de la policía y los tribunales, utilizando el linchamiento como una herramienta de control político. Cualquier atisbo de éxito, de dignidad o de resistencia negra era castigado con una violencia ejemplar, manteniendo a la comunidad en un estado de miedo constante. Económicamente, esta estructura de opresión era igual de despiadada. Mientras Estados Unidos experimentaba una transformación industrial masiva, convirtiéndose en la fábrica del mundo, a los afroamericanos se les relegaba a los trabajos peor pagados y más precarios. Se les excluía sistemáticamente de los sindicatos, se les negaba el acceso a préstamos para comprar tierras o abrir negocios y se les robaba su riqueza. El ejemplo más brutal fue la masacre de Tulsa en 1921, donde una próspera comunidad negra, conocida como Black Wall Street, fue arrasada y quemada hasta los cimientos por una turba blanca. Incluso en el ejército, esta explotación era evidente. Como veremos con el 54 Regimiento, se esperaba que los soldados negros lucharan y murieran por un sueldo inferior al de sus homólogos blancos. La supremacía blanca no era solo una ideología, era un modelo de negocio increíblemente rentable, basado en la extracción de trabajo y la supresión de la competencia. Dentro de este sistema, el ejército estadounidense no era una excepción, era su reflejo más puro. La segregación no era una costumbre informal, sino una política oficial y rigurosamente aplicada. El Departamento de Guerra, basándose en estudios pseudocientíficos de la época, había concluido oficialmente que los hombres negros eran inherentemente inferiores. Se les consideraba menos inteligentes, cobardes por naturaleza, indisciplinados y carentes de las cualidades de liderazgo necesarias para el combate. Por lo tanto, se les relegaba a roles de servicio: cocineros, conductores, obreros. La idea de un soldado de infantería negro de élite, un tanquista o, peor aún, un piloto, era considerada una fantasía peligrosa por el alto mando. Cada uno de los regimientos de nuestra historia no solo tuvo que luchar contra el enemigo en el campo de batalla, sino que primero tuvo que librar una guerra contra su propio ejército solo para que se les permitiera luchar. Su mera existencia era un acto de desafío. El 54 Regimiento de Infantería de Massachusetts no era una unidad cualquiera. Fue el primer regimiento de soldados negros reclutado en el norte por la Unión, una amalgama de hombres libres que habían conocido la dignidad y esclavos huidos que la anhelaban más que nada. Su propia existencia era un experimento a los ojos del poder blanco, una pregunta condescendiente: ¿pueden los hombres negros ser buenos soldados? Para ellos, sin embargo, la misión era clara y doble: luchar para destruir la institución de la esclavitud que había encadenado a su pueblo, y al mismo tiempo luchar por el reconocimiento de su propia humanidad, por ser vistos como hombres y ciudadanos iguales ante la ley. Su objetivo no era solo ganar una guerra, sino forzar a América a cumplir su propia promesa. Pero desde el primer día, el sistema les recordó su lugar. El primer obstáculo no fue el enemigo confederado, sino la injusticia de su propio bando, una humillación inscrita en su paga, que les empujaría a su primer acto de resistencia colectiva. La tensión crecía con cada jornada de entrenamiento. Se les exigía más,
Se les observaba con más recelo, y sin embargo, al final del mes, la realidad de la traición se materializaba en sus manos. $13 para un soldado blanco, 7 para uno negro. No era una simple diferencia económica, era una declaración oficial de inferioridad, una insignia de su estatus de segunda clase. La frustración se acumuló hasta que estalló en un acto de desafío silencioso y poderoso. Liderados por su coronel, Robert Gould Shaw, los hombres del 54 tomaron una decisión unánime. Se negaron a aceptar ningún pago. Durante 18 meses lucharon, sangraron y murieron por la Unión, sin recibir un solo centavo. Preferían el sacrificio absoluto antes que aceptar un salario que les marcaba como menos que hombres. Esta huelga por la dignidad era una guerra dentro de la guerra, una batalla por el autorrespeto que se libraba en los barracones, mientras se preparaban para enfrentar las balas en el campo de batalla, empujándolos hacia un punto de ruptura que culminaría en el asalto suicida al fuerte Wagner. Décadas más tarde, en 1917, una nueva generación enfrentaba la misma hipocresía. El 369 Regimiento de Infantería, conocido como los Harlem Hellfighters, estaba formado por hombres del corazón cultural de la América Negra, Nueva York. Se alistaron con un fervor patriótico, creyendo que su servicio en la Primera Guerra Mundial, la guerra para hacer el mundo seguro para la democracia, finalmente les ganaría el respeto y los derechos civiles en casa. Pero al llegar a Francia, la democracia por la que iban a luchar no se aplicaba a ellos. El alto mando estadounidense, horrorizado ante la idea de que soldados negros lucharan codo con blancos, les negó un puesto en el frente. Su frustración se convirtió en una humillación diaria mientras se les asignaban tareas de obreros: cavar letrinas, descargar barcos, construir carreteras. Habían cruzado un océano para luchar por la libertad, pero su propio ejército solo los veía como mano de obra barata, un problema logístico que debía mantenerse fuera de la vista. El punto de inflexión llegó con el insulto definitivo, que paradójicamente se convirtió en su única oportunidad. Incapaz de decidir qué hacer con ellos y decidido a no integrarlos, el mando estadounidense tomó una decisión sin precedentes: cedió el regimiento entero al ejército francés. Imagina la escena: soldados americanos siendo entregados a una nación extranjera como si fueran material de desecho. Pero para los Hellfighters, este acto de desprecio fue una liberación. Los franceses, desesperados por conseguir tropas de combate y menos paralizados por el racismo estadounidense, los recibieron como iguales. Les dieron cascos franceses, fusiles franceses y, lo más importante, un lugar en las trincheras. La tensión acumulada por meses de inacción y humillación estaba a punto de desatarse. Ahora no solo se enfrentaban al ejército alemán, sino que llevaban sobre sus hombros el peso de demostrarle a su propio país, desde el otro lado del frente y bajo otra bandera, lo equivocados que estaban. En la Segunda Guerra Mundial, la tecnología había cambiado, pero la ideología racista permanecía intacta. El 761 Batallón de Tanques, las Panteras Negras, fue la primera unidad blindada negra en entrar en combate, con un lema que era un grito de guerra contra todos sus enemigos: Come out fighting, salid a luchar. Mientras tanto, en los cielos, los aviadores de Tuskegee rompían barreras en un programa segregado, nacido de la creencia pseudocientífica de que los negros carecían de la inteligencia y la coordinación para pilotar aviones de combate. Para estos hombres, cada misión era un examen. Cada tanque que destruían, cada bombardero que escoltaban a salvo a casa, era una refutación directa de la propaganda de su propio gobierno. La tensión era constante, una presión insoportable por alcanzar una perfección sobrehumana, porque sabían que cualquier error, por pequeño que fuera, no sería visto como un fallo individual, sino como la confirmación de la inferioridad de toda su raza. Esta tensión se manifestaba en cada interacción con la jerarquía blanca. Los hombres del 761 fueron puestos bajo el mando del general George S. Patton, un comandante que los utilizaba como punta de lanza en las misiones más peligrosas, como romper la línea Sigfrido, mientras escribía en sus diarios privados su desprecio por su habilidad de lucha inherente. Eran herramientas eficaces, pero prescindibles. Para los pilotos de Tuskegee, la guerra contra el racismo era explícita.
En el motín de Freeman Field, en 1945, más de 100 de sus oficiales fueron arrestados, no por cobardía ni por traición, sino por entrar pacíficamente en un club de oficiales reservado para blancos. Arriesgaron sus carreras y su libertad no frente a la Luftwaffe, sino frente a sus propios superiores. La frustración se estaba convirtiendo en rabia. Habían demostrado su valía contra los enemigos de América una y otra vez, pero la batalla más dura y amarga seguía siendo contra los hombres que llevaban su mismo uniforme. Para el 54 Regimiento de Massachusetts, el punto de ruptura no llegó con una bala confederada, sino con una bolsa de monedas de la Unión. Imagina la escena. Meses de entrenamiento agotador bajo un sol implacable, perfeccionando cada maniobra, cada carga de fusil, todo para demostrar que eran iguales, si no mejores, que los soldados blancos. Y entonces llega el día de paga. La humillación no es sutil, es oficial, contada en metal. $13 para el soldado blanco que entrena a su lado, 7 para ellos. No era una simple discrepancia económica, era el precio que el gobierno de los Estados Unidos ponía a su humanidad, poco más de la mitad. El aire en el campamento se vuelve denso, cargado de una ira silenciosa. Esto ya no es una guerra contra un enemigo lejano. La traición está aquí mismo, en sus manos, y la situación se ha vuelto absolutamente insostenible. El sistema les estaba exigiendo que firmaran, con su propia aceptación, un contrato que declaraba su inferioridad. Fue entonces cuando se tomó la decisión que lo cambió todo. No fue un motín caótico ni un arrebato de violencia, fue algo mucho más poderoso, un acto de desobediencia civil, preciso y silencioso, liderado por su coronel, Robert Gould Shaw. Reunidos, los hombres del 54 tomaron una determinación colectiva que sacudiría los cimientos del ejército de la Unión. Se negaron a aceptar ningún pago, ni un solo centavo. Declararon que preferirían luchar y morir gratis antes de aceptar un salario que les marcaba como ciudadanos de segunda clase. Este no era un desafío por dinero, era una huelga por la dignidad. Un acto que los ponía en una posición increíblemente peligrosa. Podrían ser acusados de insubordinación, de motín, de traición en tiempos de guerra. Pero para ellos, el riesgo era necesario. Habían cruzado la línea. A partir de este momento, no había vuelta atrás. Su guerra ya no era solo por la Unión, era contra la hipocresía que la corroía por dentro. La respuesta del Departamento de Guerra fue la esperada, una mezcla de incredulidad, amenazas y presión. Intentaron coaccionar a los soldados, les advirtieron de las consecuencias, les recordaron su deber. Pero los hombres del 54 no cedieron. Durante 18 largos meses, un año y medio, marcharon, lucharon, sangraron y enterraron a sus camaradas sin recibir un solo dólar. Cada día era una reafirmación de su decisión. Su resistencia no era pasiva, era una declaración política activa que resonaba mucho más allá de su campamento. Estaban utilizando el único poder que les quedaba, su propio sacrificio, como un arma contra el sistema. Esta negativa colectiva a ser comprados por un precio inferior se convirtió en la prueba definitiva de su carácter. No eran mercenarios, eran hombres luchando por un principio, y demostraron una disciplina y una unidad que sus superiores blancos, que solo veían el color de su piel, jamás creyeron posible. Esta decisión transformó irrevocablemente la naturaleza de su misión. Ya no eran simplemente un experimento para ver si los negros podían luchar. Se habían convertido en la conciencia moral del ejército de la Unión. Su lucha por la igualdad salarial se entrelazó inseparablemente con la lucha en el campo de batalla, dando a cada carga y a cada disparo un doble significado. Cada vez que se enfrentaban al fuego confederado, no solo luchaban por la preservación de la nación, sino también para forzar a esa misma nación a estar a la altura de sus propios ideales. La huelga los convirtió en agentes políticos conscientes, no en meros peones. Sabían que si flaqueaban en el campo de batalla, su protesta sería desestimada como la cobardía que los racistas siempre habían asumido. Por lo tanto, su valentía tenía que ser absoluta, su sacrificio incuestionable. Tenían que ser los mejores soldados del campo de batalla para ganar la guerra en los despachos. Así, la línea quedó trazada en la arena, no por una bayoneta, sino por un principio.
El sistema, confrontado con una resistencia que no podía romper con amenazas ni con dinero, se vio en una encrucijada. La existencia misma del 54 Regimiento se convirtió en un desafío andante a la lógica de la supremacía blanca. Su negativa a ser menos que hombres completos puso al gobierno de la Unión en una posición insostenible. ¿Cómo podían seguir predicando la libertad mientras trataban a sus propios soldados como semiesclavos? Esta tensión acumulada, esta confrontación moral, no podía resolverse con palabras. Exigiría una prueba, un bautismo de fuego tan brutal que nadie pudiera jamás volver a cuestionar su valor. El asalto suicida al fuerte Wagner se cernía en el horizonte, no como una simple maniobra militar, sino como el precio en sangre que tendrían que pagar para validar su reclamo de dignidad. Su negativa a aceptar la paga del hombre blanco estaba a punto de ser sellada con sus propias vidas. La noche del 18 de julio de 1863, la dignidad del 54 Regimiento se pagaría con sangre en las arenas de Carolina del Sur. El asalto al fuerte Wagner no era una simple maniobra militar, era la respuesta violenta del sistema a su desafío silencioso. Para demostrar que su negativa a aceptar un pago inferior no era cobardía, se ofrecieron voluntarios para la misión más peligrosa, una carga suicida contra un bastión confederado casi inexpugnable. Bajo un cielo iluminado únicamente por el fuego de la artillería, sus siluetas se recortaron contra las explosiones mientras avanzaban por la playa. El rugido de los cañones ahogaba los gritos. En cuestión de minutos, casi la mitad del regimiento, incluido su coronel, Robert Gould Shaw, yacía muerto o herida. No tomaron el fuerte, pero su sacrificio fue tan absoluto, tan innegable, que la Unión ya no podía ignorar su demanda. Habían confrontado la hipocresía con sus propias vidas, sellando su protesta en un acto de valentía legendario. Décadas más tarde, en las trincheras de Francia, los Harlem Hellfighters se enfrentaron a su propia versión del Fuerte Wagner, una prueba de resistencia que duró 191 días consecutivos. Rechazados por su propio ejército, que los consideraban indignos de luchar junto a soldados blancos, fueron entregados al mando francés como si fueran material de guerra sobrante. Pero esta humillación se convirtió en su escenario de gloria. Con cascos franceses y fusiles Lebel, se ganaron el apodo de Hellfighters de sus aterrorizados enemigos alemanes. Nunca cedieron un solo metro de terreno. Lucharon con una ferocidad nacida de la frustración y el deseo de demostrar su valía. La confrontación fue total, no solo contra el ejército alemán, sino contra la narrativa de inferioridad de su propio país. Su recompensa fue la Croix de Guerre, la más alta condecoración militar de Francia, un honor que les otorgaba a una nación extranjera, mientras suya propia les daba la espalda. El regreso a casa fue la confrontación más amarga. En 1919, los héroes de guerra condecorados por Francia desembarcaron en Nueva York solo para descubrir que la victoria no les había ganado la igualdad. El sistema supremacista reaccionó de inmediato para ponerlos en su sitio. Se les prohibió participar en el gran desfile de la victoria junto a las tropas blancas. La ciudad que los había visto partir los recibía ahora con una línea invisible de segregación. La respuesta de la comunidad negra fue organizar su propio desfile. Miles de personas abarrotaron las calles de Harlem para aclamar a sus héroes, una explosión de orgullo y alegría que era en sí misma un acto de desafío. Pero la imagen era desoladora. Una nación que celebraba la libertad en dos desfiles separados, uno para los vencedores blancos y otro, en un barrio distinto, para los héroes negros que habían sangrado por la misma bandera. La guerra en el extranjero había terminado. La guerra en casa se intensificaba. En los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación se volvió más personal y psicológica. El general George S. Patton, una figura icónica del poder militar estadounidense, necesitaba al 761 Primer Batallón de Tanques para romper las defensas nazis más duras. Los usó como punta de lanza, enviándolos a misiones casi suicidas en la Batalla de las Ardenas y contra la línea Sigfrido. Públicamente elogiaba su eficacia, pero en privado, en sus diarios, revelaba la verdad de su pensamiento. No tengo fe en la habilidad de lucha inherente de la raza. Esta hipocresía era el núcleo de la confrontación. Los tanquistas negros del 761 primero luchaban bajo las órdenes de un hombre que los veía como herramientas prescindibles, no como hombres. Cada victoria, cada tanque destruido, era un acto de desafío a la convicción racista de su propio comandante. Una tensión silenciosa y mortal que se palpaba en cada inspección
y en cada orden de ataque. Mientras tanto, los aviadores de Tuskegee libraban una guerra en dos frentes con una claridad brutal. En los cielos de Europa, sus cazas P-51 de cola roja se convirtieron en una leyenda, escoltando bombarderos con una disciplina y un éxito que desmentían toda la pseudociencia racista sobre su supuesta incapacidad. Pero su confrontación más directa con el sistema ocurrió en tierra, en la propia América. En marzo de 1945, en la base de Freeman Field, más de 100 de sus oficiales negros protagonizaron un acto de desobediencia civil pacífica. Se negaron a acatar la norma de un club de oficiales segregado y entraron en la zona reservada para blancos. La respuesta del sistema fue inmediata y desproporcionada. Fueron arrestados y se enfrentaron a una corte marcial. Su crimen no fue la cobardía frente al enemigo, sino la valentía de exigir ser tratados como iguales por sus propios compatriotas. Arriesgaron sus carreras y su libertad para luchar contra un cartel de solo para blancos. La escalada del horror alcanzó un punto de inflexión inimaginable cuando las tropas aliadas avanzaron sobre el corazón del Reich. En mayo de 1945, los soldados del 761 Primer Batallón se encontraron entre los liberadores del campo de concentración de Kunskirchen, un subcampo de Mauthausen. La confrontación aquí no fue con balas, sino con la visión del infierno en la tierra. Hombres negros, que vivían bajo el sistema de supremacía blanca de Jim Crow, se encontraron cara a cara con el resultado final y genocida del racismo nazi. Tuvieron que consolar a los supervivientes esqueléticos, presenciar las fosas comunes y asimilar una brutalidad que resonaba con su propia experiencia de una manera aterradora. Esta experiencia los marcó para siempre. Estaban luchando contra una ideología de odio racial en el extranjero, solo para volver a un país que practicaba su propia versión de la misma. Una contradicción insoportable que alimentaría su determinación de no aceptar nunca más la injusticia. Finalmente, la guerra terminó. Millones de soldados regresaron a casa con la promesa de una nueva vida, financiada por el GI Bill, una ley diseñada para crear una nueva clase media con acceso a educación universitaria y préstamos para vivienda. Pero aquí es donde la confrontación se convirtió en una traición sistémica a gran escala. Para los veteranos negros, esa promesa era un espejismo. Se encontraron con un sistema de apartheid burocrático. Los bancos, con el respaldo del gobierno, les negaron sistemáticamente los préstamos hipotecarios. Las universidades les cerraron las puertas. Mientras la América Blanca construía sus suburbios y su prosperidad de posguerra, los héroes negros que habían luchado por esa misma prosperidad eran excluidos y empujados de nuevo a los márgenes. En el sur, veteranos uniformados fueron linchados por el Ku Klux Klan. La victoria en Europa y el Pacífico se convirtió en la derrota más amarga en casa. La guerra no había terminado, simplemente había cambiado de campo de batalla. El clímax de esta historia no se libró con tanques ni aviones, sino en el amargo silencio del regreso a casa. La guerra había terminado, o eso creían. Para los millones de soldados blancos, el final del conflicto significaba desfiles, la promesa de una vida nueva y la gratitud de una nación. Para los veteranos negros, la victoria en el extranjero fue el preludio de una derrota aplastante en su propia tierra. El uniforme, que en Europa era un símbolo de liberación, en el sur de América se convirtió en una diana. El Ku Klux Klan, revitalizado por el miedo al hombre negro que había visto el mundo y exigía respeto, desató una ola de terror. Veteranos condecorados fueron sacados de autobuses, golpeados y linchados, a veces por el simple atrevimiento de llevar sus medallas en público. La guerra no había terminado, simplemente había cambiado de frente. El enemigo ya no llevaba un uniforme nazi, sino la capucha blanca de un vecino o la placa de un sheriff local. La violencia física fue solo la punta de lanza de una traición mucho más profunda y sistémica. El gobierno estadounidense aprobó la GI Bill, una de las leyes más transformadoras de su historia, diseñada para crear una nueva clase media a través de créditos para la vivienda y acceso a la educación universitaria. Fue la base de la prosperidad de la posguerra. Pero para los veteranos negros, esa promesa era un fraude a escala nacional. No era una negación abierta y honesta, era la violencia fría de la burocracia. Los bancos, con la complicidad de las agencias federales, les negaron sistemáticamente los préstamos hipotecarios, una práctica conocida como redlining. Las universidades, especialmente en el sur, les cerraron las puertas.
Mientras la América Blanca construía sus idílicos suburbios, los héroes negros que habían sangrado por ese futuro eran deliberadamente excluidos, atrapados en un ciclo de pobreza diseñado para recordarles que, sin importar su valor en el campo de batalla, en casa seguían siendo ciudadanos de segunda clase. La verdadera batalla final no se había librado en las Ardenas o en los cielos de Italia, sino en la mente de estos hombres. La constatación de que su sacrificio no había valido nada, de que la democracia por la que lucharon no se aplicaba a ellos, fue el clímax devastador. Pero esta traición no los destruyó, los forjó. Estos no eran los mismos hombres que se habían alistado. Eran soldados entrenados, disciplinados, organizadores natos que habían liderado a hombres en combate y habían visto el rostro del fascismo. Se negaron a volver al viejo orden. Su experiencia se convirtió en el catalizador del movimiento por los derechos civiles. Se convirtieron en los líderes de sus comunidades, los estrategas de las protestas, los hombres que enseñaron a otros a enfrentarse al sistema sin miedo. La guerra que el sistema creyó haber ganado al negarle sus derechos, en realidad había creado el ejército que finalmente lo desafiaría desde dentro. Presionado por el activismo de estos veteranos y la creciente vergüenza internacional en los albores de la Guerra Fría, el sistema finalmente parpadeó. La hipocresía de una América segregada que pretendía liderar el mundo libre se volvió insostenible. El 26 de julio de 1948, el presidente Harry S. Truman firmó la Orden Ejecutiva 9981, que ordenaba la desegregación de las Fuerzas Armadas. Fue una victoria monumental, el primer gran pilar de Jim Crow en caer. Pero no fue un regalo, fue una concesión arrancada tras casi un siglo de lucha, pagada con la sangre del 54º Regimiento, la tenacidad de los Hellfighters y el sacrificio de las Panteras Negras y los aviadores de Tuskegee. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te resulta más indignante? ¿La violencia física que sufrieron al volver o el robo sistemático de su futuro a través de la burocracia? Comenta con tu respuesta. Pero el sistema tenía una última arma, la más insidiosa de todas, el olvido. Una vez que la desegregación fue inevitable, la estrategia cambió. Si no puedes oprimir sus cuerpos, borra sus historias. Durante décadas, sus hazañas fueron sistemáticamente eliminadas de los libros de texto, ignoradas en las películas de guerra y minimizadas en los archivos oficiales. Las medallas de honor que merecían en el campo de batalla tardaron más de 50 años en ser concedidas, a menudo póstumamente. Se construyó una narrativa de la victoria en las guerras mundiales que era casi exclusivamente blanca. El objetivo era claro: hacer que pareciera que nunca estuvieron allí, que su contribución fue insignificante. El eco de esa estrategia llega hasta hoy, hasta ese hueco vacío en el cementerio de Margraten, donde un panel de metal es retirado en silencio. El borrado no es historia, es una política activa. El heroísmo demostrado en Fuerte Wagner, en las trincheras de Francia o en los cielos de Italia no fue simplemente olvidado, fue activamente suprimido. El mecanismo de borrado fue tan metódico como una operación militar. En los informes oficiales, sus contribuciones se minimizaron, convirtiendo victorias decisivas en notas a pie de página. En los libros de texto, se construyó una narrativa de las guerras mundiales donde los rostros de los héroes eran exclusivamente blancos, creando generaciones de estadounidenses que nunca supieron de la existencia de los Hellfighters o las Panteras Negras. Las medallas de honor que merecían en el campo de batalla tardaron más de 50 años en ser concedidas, a menudo póstumamente, una forma de reconocimiento tan tardía que se convierte en un insulto. El motivo de este borrado: el heroísmo negro era una amenaza directa al orden supremacista. Si un hombre negro podía ser un héroe, la lógica de Jim Crow se desmoronaba. Por eso, su memoria tenía que ser neutralizada, enterrada bajo el peso del silencio oficial. Recordar estas historias hoy es un acto de demolición. Desmonta el mito fundacional de que en América el respeto se gana con el servicio y el valor. Estos hombres lo ganaron 1000 veces y les fue negado sistemáticamente. Destruye la mentira de que el ejército es una meritocracia pura, revelando que fue, durante siglos, una herramienta más de la opresión racial. Y, lo más importante, conecta el pasado con el presente de una forma ineludible. La brecha de riqueza actual entre blancos y negros no es un eco lejano de la esclavitud. Es el resultado directo y medible de la traición del GI Bill que construyó la clase media blanca mientras exhibía activamente a los veteranos negros. El hueco vacío en el cementerio de Margraten no es un símbolo, es una prueba. La lucha por la memoria no es un debate académico, es la continuación de la guerra, por otros medios. Una batalla contra un borrado que sigue ocurriendo ante nuestros propios ojos.
La verdad, por tanto, es incómoda y radical. La supremacía blanca en Estados Unidos nunca fue una simple cuestión de prejuicios individuales. Fue un proyecto de Estado, una estrategia de poder diseñada para utilizar cuerpos negros en la guerra y negarles después cualquier beneficio de la victoria, asegurando que su heroísmo nunca se tradujera en poder político o social real. Borraron su historia no porque fuera insignificante, sino porque era poderosa. Demostraba una verdad que el sistema no podía permitirse reconocer, que la única barrera para la grandeza negra siempre fue la propia América. Recordar es por tanto un acto de justicia, es devolverles su nombre, su honor y su lugar legítimo en la historia que se les robó. Es la afirmación final de que sus vidas y sus sacrificios sí importaron.